Minutos. Es un honor recibir en nuestros estudios al economista Julio José Prado. Es el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, uno de los ministros más reconocidos por su labor en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Bienvenido, señor ministro. Quisiéramos ante todo tocar este punto neurálgico de la provincia de La Suay, la falta de carreteras, un tema que afecta a la competitividad en todos los órdenes de actividad aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Le preguntamos inicialmente, ¿puede haber desarrollo? ¿Se puede alcanzar competitividad sin adecuadas vías de comunicación? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Saludo a todos quienes nos escuchan. Sí, venimos acá el día de hoy, el día de mañana. Hoy estaremos en Cuenca, mañana en Azogues, para justamente hablar con los sectores productivos, con los diferentes grupos empresariales, gremios de empresas, para conocer de cerca cómo avanza la implementación de la agenda de competitividad que hemos propuesto justamente al país, que se llama Ecuador Compite. Yendo a lo específico de su pregunta, no se puede desarrollar la competitividad y la productividad de un país, de una ciudad, de una industria, si tenemos problemas evidentemente viales. Por eso es que el presidente Lasso anunció hace 3 semanas una inversión de más de $1.000 millones que se va a hacer en temas relacionados con la vialidad, no solo para rehabilitar varias de las vías que durante los últimos años se ha ido desgastando, dañando por el temporal y por su uso, sino para construir nuevas vías que permitan justamente apuntalar la productividad, el desarrollo de las ciudades, y sin duda que el sur del país, el Austro y específicamente la ciudad de Cuenca, tiene que tener una atención prioritaria en términos de vías, ¿no? Usted vino por vía aérea el día de hoy. Yo vine por vía aérea, sí, evidentemente, desde la ciudad de Quito. Venir por tierra es embarcarse en una aventura. He ido de aquí a Guayaquil, he salido de Cuenca también, y sin duda que las vías requieren un trabajo urgente. Ministro, muy buenos días. Y justamente, creo que sí me está escuchando. Sí, justamente en este problema, si bien la vialidad es uno de los más profundos temas que inquieta a la provincia de La Suay, a la región sur del país, el problema de movilidad es integral. Tenemos serios problemas también con la conexión aérea. Usted ahora ha venido en avión, pero la conexión aérea es sumamente costosa. Por ejemplo, entre Quito y Cuenca hay una deficiencia de vuelos hacia otros lugares del país. Entonces el problema de la conectividad también afecta seriamente al tema de la competitividad del desarrollo productivo también de la región sur del país. Es decir, el problema no es solamente con las vías, es un problema integral de conectividad. Aunque lo personal no solemos tratarlo, señor ministro, Rosana tuvo que ir a Quito la semana pasada, tuvo que hacerlo por carretera, por bus, perdiendo prácticamente 24 horas entre ida y vuelta para dirigirse a la capital de la República. Sí, por supuesto. Mire, este es un tema que en términos generales en el Ecuador y algunos otros países de América Latina todavía no hemos logrado regresar a los niveles ni siquiera prepandemia en términos de frecuencias aéreas. Esto es evidentemente un tema manejado por empresas privadas, pero en el cual el gobierno puede apoyar para que vengan esas inversiones, que se abran nuevas frecuencias, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Hay 3 empresas privadas que hoy por hoy sirven en forma amplia, digamos, varios destinos en el Ecuador, y de lo que nos han informado, pues están ya por incrementar sus frecuencias, algunas de ellas también para la ciudad de Cuenca y otras ciudades que tienen un nivel de abastecimiento de vuelos que es mucho menor al que teníamos prepandemia, como digo, por toda la situación que conocemos, ¿no? Una situación económica, caída de demanda, etcétera y demás. El tema del precio, una vez que haya más frecuencias, que haya más competencia, nosotros sí creemos que los precios irán bajando, como de hecho en otras rutas ya ha comenzado a suceder, no así en la ruta de Cuenca, donde yo coincido, los precios, la verdad es que todavía están muy por encima de lo que deberían estar. Y por eso es que hace falta ver este tema, y yo coincido con Rosana, de un punto de vista integral, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Producción
es trabajar, no es una competencia directa nuestra, pero sí lo tenemos como uno de los pilares habilitantes para la competitividad de los diferentes sectores, los sectores productivos, turísticos, de todo tipo, artesanales, industriales, pues requieren vías, requieren logística avanzada, requieren vías aéreas también para poderse desarrollar. Uno de los temas que vamos a ver, por ejemplo, en todo el sur del país, ¿no es cierto?, en el austro, no solo Cuenca, sino en todas las ciudades e incluso provincias del sur del país, es que está por desarrollarse una industria minera fuerte en esta zona. Hay varias inversiones en parte de prospección, en desarrollo también ya en extracción, y para eso necesitamos que las vías de evacuación o de salida de ese material pétreo pues sean adecuadas, por ejemplo, ¿no?, para que puedan exportarse y después llevarse ya a Puerto Bolívar, donde corresponda. Vamos a tocar más adelante el tema minero, que tiene varias aristas, señor ministro, pero en el tema de comunicación, causa y efecto de estos problemas es también un acendrado centralismo. El centralismo va creciendo en cuanto a sus efectos. Sentimos este centro de las decisiones políticas de Quito demasiado lejos. Si le preguntamos con todo el respeto, señor ministro, ¿cuándo es la última vez que estuvo aquí en funciones trabajando en Cuenca? Yo en Cuenca yo personalmente hace unos 6 meses. Mi equipo ha venido en varias ocasiones. Hace 3 semanas estuvo el viceministro de Comercio Exterior explicando todos los temas relacionados con los acuerdos comerciales, en los cuales hemos trabajado muy de cerca. Yo me reuní la semana pasada, de hecho, con varios representantes de los sectores industriales que pudieron viajar también a Quito. Nuestros directores zonales, hoy por hoy, por ejemplo, nuestro director zonal que atiende a Cuenca, no son políticos, son encargados del desarrollo productivo. Esto es un cambio importante que nos permite atender las necesidades de la provincia, de la ciudad, y bueno, si bien puede ser necesario estar mucho más presente, el hecho de que uno físicamente no esté en la ciudad no inhibe a que estemos trabajando con todos los temas de competitividad. Pero no permiten, por ejemplo, lo que estamos haciendo, comunicando, esperando estar trasladando correctamente el sentir ciudadano, señor ministro, ese contacto con la gente, que es tan fundamental. Chequeando nuestros récords de información, lo único que tenemos en cuanto a sus visitas oficiales aquí en la ciudad de Cuenca, tenemos más o menos a los 30 o 40 días de que inició el gobierno de Guillermo Lasso. Hace 6 meses tal vez vino usted sin mayores anuncios. Yo muchas veces vengo sin pasar por medios, porque hay diferentes temas, siempre hago una que otra entrevista. Estuve aquí, por ejemplo, en realidad hace menos de 6 meses, no recuerdo el dato exacto, pero puede haber sido hace 3-4 meses, en una estación piscícola que tenemos nosotros en el Cajas, en la cual nosotros hacemos un trabajo muy importante, que es, por ejemplo, la generación de todos los temas relacionados con alevines de trucha, y en ese momento hicimos la entrega más grande de alevines a comunidades que iban a sembrar esas truchas para hacer restaurantes, negocios de turismo, etcétera y demás. Ahí me reuní también con algunas empresas, gremios en la ciudad. Fue una visita que solamente fue un día, ¿no? Fue menos de 24 horas. Entonces, sí se hace, y evidentemente de la misma forma tengo una agenda que me lleva por varias partes del país. Como usted recordará también, usted lo sabe, yo soy también ministro de Pesca y Acuacultura, entonces me debo también a todo el perfil costero, y eso me lleva también una buena cantidad de tiempo, ¿no? Pero en lo específico, cuando se requiera, por ejemplo, hacer una entrevista vía Zoom, no hace falta que yo esté acá, con todo gusto, con más regularidad y periodicidad podemos hacerlas para informar a la ciudadanía de todos los temas necesarios. Hay ciertas conclusiones a las que se llega, señor ministro, y esto le transmitimos más bien de los sectores organizados de las cámaras de la localidad, Cámara de Industrias, Cámara de la Pequeña Industria, de Artesanías. Para los productores locales, los costos de mano de obra, la presión fiscal, la logística con las carreteras, sobre lo cual ya hemos hablado, la tramitología, son muy agobiantes. Alcanzar niveles de competitividad con otras zonas del país para competir en condiciones de igualdad es casi imposible. En Camarón y Banano se dan por una condición particular de la agroindustria, pero en el tema de transformación de materias, que es lo que más se hace en la industria cuencana, el tema resulta muy complejo.
En esto quisiéramos preguntarle, señor ministro, con esta visión, con esta focalización hacia lo que sucede en ciudades como Cuenca, ¿cuál es la política de competitividad y acciones concretas para que las empresas ecuatorianas puedan sostenerse y crecer? De acuerdo, vamos a eso. Mire, la estrategia de competitividad toma en cuenta a todos los sectores productivos, no solamente con el pasado pensando en ciertas zonas específicas o en ciertos productos. Nosotros creemos que el rol del gobierno nacional no es escoger sectores ganadores, sino equiparar las condiciones de competitividad, de productividad, generar oportunidades para que sean las empresas, las industrias, los artesanos, los emprendedores, quienes aprovechen esas oportunidades de mejor forma. La estrategia tiene varias aristas. La primera, por ejemplo, bajar costos de productividad, tramitología, burocracia, bajar aranceles para que producir en el Ecuador sea más barato. Es mucho de lo que usted dice. Ahí que hemos hecho. Hace año y medio, ¿no es cierto?, hicimos la reducción arancelaria más importante de los últimos 10 años. ¿Qué significó eso para la industria cuencana manufacturera? Menos costos de producción, porque bajamos aranceles para 667 subpartidas arancelarias que antes tenían aranceles de entre el 5 o hasta el 15%. Casi todas fueron bajadas al 0%. Eso fue reconocido por la industria local como un mecanismo para bajar costos. Ahora, no es suficiente, hay que seguir avanzando. ¿Cuál es la siguiente etapa? Y es parte de la estrategia de competitividad. Segundo pilar de la estrategia Ecuador Compite, abrir el Ecuador al mundo. ¿Qué significa abrir el Ecuador al mundo? Más acuerdos comerciales beneficiosos para los diferentes sectores. ¿Hay acuerdos que son más beneficiosos para la agroindustria? Sí, y hay acuerdos que son más beneficiosos para la manufactura. En términos de manufactura, ¿cuáles son los acuerdos más importantes? El que acabamos de firmar con Costa Rica. Ese acuerdo comercial ha sido aplaudido ampliamente por la industria manufacturera de todo el país y específicamente por las dos ciudades más industriales que tenemos, Cuenca y Ambato, ¿no es cierto? En ese sentido tenemos una oportunidad de exportación a ese mercado tremendamente importante. Dos nuevos acuerdos que estamos por abrir este año, Panamá y República Dominicana, son también de alto beneficio para la industria manufacturera, la industria textil, la industria metalmecánica, la industria cerámica, la industria de muebles, pueden encontrar varios nichos inmediatos cuando cerremos esos acuerdos comerciales. Así que ahí tiene usted al menos dos de ellos, ¿no es cierto?, que tienen que ver directamente con esta zona del país. Ahora, sobre los acuerdos comerciales, justamente hay preocupaciones, señor ministro. Hay una expectativa sobre el TLC con China. En el sector cerámico, además, se ha dado una desregulación en los últimos años. Esta famosa normativa técnica que desreguló el mercado para favorecer el comercio, ha generado condiciones de dificultad aquí en la provincia de La Suay. Somos el único país en la región sin norma alguna, ni de etiquetado, ni de producto. ¿A qué norma se refiere? A la cerámica. Y esto se teme que pueda verse agravado por el Tratado de Libre Comercio con China, conociendo los alcances y deficiencias también que pueden tener los productos chinos. La pregunta es, ¿no va a significar este TLC una especie de golpe de gracia para la industria cerámica de Cuenca, que es muy importante en el PIB local? Enfáticamente debo decirle que no. El acuerdo comercial, y vamos directamente a eso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del acuerdo comercial con China. Este es un acuerdo comercial que se ha negociado de una manera histórica, y tengo que ponerla así. ¿Por qué? Porque viendo en el contexto de América Latina, hay 3 otros países que tienen acuerdo comercial con China. Es Perú, Chile y Costa Rica. Y el cuarto sería el Ecuador. Ninguno de esos países ha conseguido el nivel de exclusión de productos de la negociación del nivel que nosotros hemos conseguido. Hemos conseguido que más de 800 productos ecuatorianos, en este caso que compiten con productos chinos, no sean parte de las negociaciones, es decir, no se topa el arancel del nivel que está hoy por hoy. Ahí está incluido prácticamente todos los productos o buena parte de los productos de la industria manufacturera de Cuenca y de buena parte del país. La cerámica está excluida de la negociación con China, por lo tanto no hay esta sensación o este elemento en el cual puede venir la cerámica china a destruir a la cerámica ecuatoriana, que de hecho tiene mucha más calidad que la cerámica china. También ha sido excluido de varias partidas de la industria acerera, de la industria metalmecánica, de la industria de plásticos ecuatoriana también, y de la industria textilera y de calzado. Esos son más de 800 productos que no van a sentir, digamos, ese impacto. Ahora, del otro lado,
qué sí nos interesa de China y qué les interesa a las industrias de Cuenca y del país. Les interesa que venga más producto, más barato, que sirva para materia prima, insumos y bienes de capital. Esos sí van a entrar de China con cero arancel desde el inicio. ¿Por qué? Porque nos interesa que vengan más rápido esas materias primas, insumos, herramientas, maquinarias que en su mayoría pueden traerse de China. Esto es competitividad. Si le defendemos a la industria y le protegemos por el lado de que no vamos a abrir esas partidas y al mismo tiempo le bajamos costos de producción bajando aranceles y que puedan venir esas maquinarias más rápidas, pues estamos poniendo en una ventaja de productividad y de competitividad. Al mismo tiempo abrimos no solo China, vamos a abrir estos otros mercados en Centroamérica. Le he dicho y hemos firmado ya la semana pasada. ¿Estos acuerdos no han pasado aún el filtro de la Asamblea No, Nacional? los acuerdos tienen que primero cerrarse la negociación, firmarse el acuerdo y después ir a la Asamblea. El primero que irá a la Asamblea... ¿Confianza tiene usted en que no haya problemas en este paso por el Congreso? Por la Asamblea, perdón. Dos temas ahí. Lo primero es que como ministro de Comercio Exterior, lo que me corresponde y lo que le corresponde al gobierno nacional en su conjunto es negociar bien esos acuerdos comerciales. Si negociamos mal, ese ya es un primer problema. Lo hemos negociado muy bien en conjunto con el sector privado y déjeme decir una cosa, tenemos el cuarto adjunto de negociación privado, en el cual participan los gremios, por ejemplo en este caso de Cuenca, para darnos su voz sobre lo que opinan sobre lo que estamos negociando. ¿Ya? Eso no existía antes. Entonces cerramos la negociación. Una vez que se cierra la negociación, como en el caso de Costa Rica, se firma el acuerdo comercial, que es la firma de los textos ya oficiales de lo negociado. Ya eso queda finalizado y ahora ese acuerdo comercial irá a la Corte Constitucional. Tomará cerca de 2 meses a 3 meses tener el dictamen favorable de la Corte, posiblemente, ojalá menos, y después va a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se tiene que hacer un trabajo político. Ya no es un trabajo que me corresponde directamente a mí, hay todo el frente político del gobierno que tiene que intervenir ahí. El llamado en ese sentido es a que la Asamblea deslinde este tema técnico de los acuerdos comerciales de cualquier disputa política que pueda existir hoy por hoy, que evidentemente le existe con la Asamblea Nacional. Porque cuando vean los textos, como de hecho nosotros ya lo hemos ido explicando a la Asamblea en todas las comparecencias que yo he hecho, se darán cuenta que hay un gran beneficio para el consumidor, para las industrias ecuatorianas, y esto es lo que necesita el Ecuador para ser más competitivo. Ahora, quizás, ministro, una de las preocupaciones pasan por la pequeña industria, por los pequeños emprendedores también, que ven como una amenaza estos tratados, especialmente con el de la China. ¿Cómo proteger a estos sectores? Precisamente por dos lados. Primero, dándoles más oportunidades a esas pequeñas y medianas empresas de que exporten, ¿no es cierto? No hay nada más importante para una industria, para una pequeña y mediana empresa, que tener mayor mercado donde puedan vender sus productos con mayor economía de escala, es decir, mayor volumen con menos precio y menos costo de producción. 70% de las empresas que exportan en el país son pequeñas o medianas empresas. Entonces, cuando abrimos un mercado, estamos apuntando a esas pequeñas y medianas empresas que puedan enviar sus productos al exterior. Eso es lo primero. Y el segundo, ¿cómo les protegemos? Pues haciendo que tengamos exoneraciones, ¿no es cierto? O productos no incluidos dentro de los textos que se negocia con China, por ejemplo, de tal forma que no vayan a ser afectadas de forma desmedida. Y todas estas pequeñas y medianas empresas en los sectores que he mencionado ahora, metalmecánica, temas de plásticos, temas carroceros, cerámicas, manufactura de todo tipo, 800 productos han sido excluidos de la negociación con China. Y en los casos en los cuales hay productos incluidos en la negociación, se logró plazos de desgravación que van hasta los 20 años de gracia, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay una desgravación, tomará 20 años. Y esto es un periodo mucho más largo, como digo, de lo que han conseguido otros países en la negociación. Además de los temas como la comunicación que hablábamos, señor ministro, hay una serie de situaciones que se suman para que esta estructura de costos local, hablando de la producción, sean más altos y resta una competitividad en forma efectiva con respecto al resto del país. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Mire, hay que ir identificando exactamente cuáles son las trabas que están teniendo las empresas para producir, ¿ya? Y podemos listar muchísimos de ellos, desde costos logísticos hasta costos financieros, hasta costos por la burocracia, costos relacionados con los pasajes, las carreteras. En la electricidad podrían hacer algo. Costos de electricidad. Aquí en Cuenca, sin duda. en forma efectiva se paga
más por la electricidad. Paradójicamente, producimos un buen porcentaje de electricidad que se distribuye para el país, y en Cuenca y el Azuay los usuarios pagamos más por electricidad por kilovatio hora que otras ciudades del país. Correcto. Entonces, lo primero es identificar toda esa lista de elementos que le restan productividad, competitividad de costos a las empresas, ¿ya? Entonces, una cosa es los mercados, otra cosa es ver casa adentro cómo está afectando. Yo también estoy encargado de los temas de productividad y competitividad interna. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Hay varios elementos, cosas que no se pueden cambiar en el corto plazo y que dependen de lo que sucede en el entorno. Por ejemplo, si queremos bajar la tasa de interés, necesitamos traer más banca extranjera, necesitamos bajar el riesgo país. Eso no se hace de la noche a la mañana y todos sabemos que hay una complejidad para hacer eso. Pero ¿qué sí podemos hacer en el tema de tasa de interés? Bueno, entregar los créditos productivos que ya se están haciendo, que fue un ofrecimiento de campaña del señor presidente de la República, tanto al sector artesano como emprendedor, del crédito 1x30, por ejemplo, que es uno de los mecanismos. Ahí se han entregado más de 40 millones de dólares solo al sector productivo, ya hoy por hoy, emprendedor y artesanal. Tuvimos a propósito una entrevista, perdóname la interrupción, dígame nomás, con la gerente de Ban Ecuador, y los resultados de esos créditos dejaban mucho que desear en cuanto a que lleguen a las manos que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Una serie de cuestionamientos allí. Había varias cosas. Había primero un tema de que estaban dirigidos solamente para la agricultura inicialmente, de los montos, 100 millones aproximadamente, quedaba muy poco en la provincia de la Azuay. Recordamos también que luego se cambió ese presupuesto, me parece que a 170 millones, pero solamente 50 iniciales, y luego se postergaban otros 100 para 3 sectores de agricultura y producción, y así por el orden. Se hizo un desmenuzamiento con la señora gerente aquí en este medio de comunicación. Había también requisitos que se convertían en barreras para que puedan accederse a estos créditos, entre ellos, por ejemplo, un carnet de junta o categorización del ministerio. No había cómo procesarlo solamente con un RUC, es decir, trabas de carácter burocrático, de lo que puedo recordar, señor ministro. Yo le cuento sobre eso, porque ese crédito, bueno, hay una parte que se encarga el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, que es el que primero inició y que tenía más porcentaje de avance, ¿no es cierto?, porque ellos iniciaron antes que producción. Perdóneme, un importantísimo que se me iba. Se restringía los créditos para quienes no facturen más de 20,000 al año. Ya, entonces fíjese, tenemos los créditos agrícolas y tenemos los créditos para el sector productivo, ¿no?, que son emprendedores y artesanos. Primero, ¿por qué hay que categorizar y por qué hay que darles a aquellas personas que estén calificados como artesanos? Porque este es un crédito que no lo puede tomar un gran empresario, no lo puede tomar un pequeño empresario. Está enfocado en la microempresa, en el artesano y el emprendedor, ¿ya? Para esa categoría, ¿no es cierto?, nosotros tenemos durante este año del Ministerio de Producción 100 millones de dólares que se van a entregar. Son 100 millones. ¿Cuánto se ha entregado hasta ahora? ¿No es cierto? Incluido lo que entregamos en los últimos meses del año y estos primeros meses del año, se han entregado ya cerca de 30 millones de dólares al sector artesanal y productivo, ¿ya? Esto no tengo el dato exacto en este momento de cuántas operaciones significa, le estoy dando el monto total, ¿ya? Y ahora hemos ampliado este tema también al sector pesquero y acuacultor. Uno dice, bueno, pero eso es solo para la costa, ¿no? Yo le decía hace un momento que tenemos todas las estaciones piscícolas de truchas y demás que se hacen en la Sierra Central, y entonces ahora, de hecho mañana, yo estaré entregando créditos al sector, ¿no es cierto?, pesquero, acuacultor y sobre todo de truchas, que en la Sierra Central está viendo un potencial de emprendimiento muy grande para esos sectores y que no tiene acceso a la banca tradicional y que puede acceder a este crédito. Recordemos, crédito hasta 30 años plazo, hasta 5,000 dólares, tasa de 1%. Está accediendo la gente. Ahora, es un banco, ¿no es cierto? Hay ciertos requisitos que hay que cumplir. No es un regalo, no es una dádiva. Y entonces, mal haría Ban Ecuador en este caso en abrir la llave a que personas que no vayan a poder pagar ese crédito se les entregue el crédito. Eso sería irresponsable con la ciudadanía y sería responsable con un banco que le pertenece a todos los ecuatorianos, que es el Ban Ecuador. Esto ya se hizo en el pasado. Recordemos la CFN. Uno dice, recuerda la CFN del pasado, de la última década. La CFN le entregó créditos a una sola empresa, una por 100 millones, otra por 35 millones. Ese no es el rol de un banco del Estado. El Banco del Estado, lo que tienes que abrir la oportunidad a una gran cantidad de pequeños y medianos emprendedores que no tienen acceso a la banca tradicional. Eso es lo que se está haciendo por este lado, ¿ya? El tema de la Junta del Artesano, ha habido
creo yo, una equivocación, y sin duda que puede ser una falta de comunicación, pero el único requisito que tiene un artesano o un emprendedor para acceder al crédito 1x30 del lado de producción, no me refiero a agricultura, sino del lado de producción, es tener el carnet de la Junta del Artesano, de la Junta de Defensa del Artesano, o estar registrado en el ministerio como un artesano. Nada más. Eso es lo que requiere para acceder. Si no está registrado, puede hacer el trámite y ese trámite dura un mes y puede ir rápidamente acceder a este tema. Si es que alguien, un emprendedor, por ejemplo, un emprendedor quencano que nos escucha en este momento, un joven emprendedor que quiere $5,000 para iniciar un proyecto y no tiene un carnet del artesano y no quiere calificarse como artesano, puede calificarse como emprendedor. En este mismo momento puede entrar a la página del ministerio. ¿Cómo se califica para emprendedor? Puede entrar a la página del ministerio y llenar una serie de requisitos de cuánto tiempo está iniciando su proceso, dónde está localizado, qué tipo de emprendimiento está haciendo, y este emprendimiento se lo puede calificar en cuestión de días, no en cuestión de meses, días, con el registro único de emprendedores, ¿ya? Y eso lo otorga mi ministerio. Entonces, todo esto le permite acceder a este tipo de crédito. ¿Qué estamos trabajando ahora? Un nuevo crédito. Hay un crédito porque evidentemente $5,000 es muy poco. El nuevo crédito irá hasta $20,000 y va a servir ya para medianas, sobre todo pequeñas empresas, le vemos, ¿no es cierto? Hasta $20,000 con una tasa del 5%. Ahí también va a haber créditos para el sector que ya se ha lanzado, el sector turístico, va a haber créditos para el sector productivo, ¿no es cierto?, industrial, y también se puede acceder hacia ahí. ¿Cuál es el total de créditos que se va a entregar? Crédito al 1%, van a ser $1,000 millones a lo largo de estos próximos 2 años. Vamos llegando ya al final de la entrevista. No quisiéramos dejar un par de temas afuera, señor ministro. Además, Rosana se nos fue a sus otras labores. Bueno. En todo caso, entendemos que usted estará el día de hoy también en la ciudad de Azogues o dentro del marco de esta visita que hace a las provincias del sur del Ecuador. ¿Cómo está ese proyecto de Puerto Seco y qué se persigue con el mismo? Este es un tema muy importante, ¿no es cierto? Una gran ambición del sur del país en su conjunto ha sido que podamos tener lo que se llama este puerto seco. ¿Qué es un puerto seco? Para que todo el mundo lo entienda, es en lugar de que se descargue, por ejemplo, una maquinaria, una mercancía, un producto en la zona costera, en un puerto costero, y que de ahí tenga que trasladarse por tierra y después pagar todos los tributos, etcétera y demás, el puerto seco lo que emula lo que sería un puerto de agua, ¿no es cierto? Un puerto de mar, un puerto oceánico, pero en la zona o de Cuenca o de Azogues donde se ponga. Este es el primer puerto seco que tendríamos en el Ecuador. Entonces, cuando las mercancías salen del puerto, en este caso de Guayaquil, por decir alguna cosa, o en El Oro o en Esmeralda, donde sea, pues esa mercancía se mueve sin ser desaduanizada todavía. Y la desaduanización y todo el proceso burocrático se hace aquí, en la zona específica del puerto seco donde se vaya a localizar. Y esto permite alrededor de ese puerto seco crear toda una institución que podemos llamarle sedes en la ley que existe actualmente, y cuando pasemos la ley de zonas francas, que esperamos pasarla en la Asamblea, cuando haya la voluntad política de hacerlo, pues podremos crear zonas francas similares a las que tienen otros países. Entonces, esto le abarata costos de producción, quita burocracia y permite avanzar. Sobre el tema de burocracia, yo no le comenté una cosa que sí quisiera comentarle. Nosotros tenemos un nuevo proyecto justamente para entender las necesidades de corto plazo de las industrias, las empresas y demás. Se llama las mesas productivas, ¿ya? ¿Qué son las mesas productivas? A diferencia de todo lo que hemos conversado, acuerdos comercial, temas de atraer inversión extranjera, los temas de los créditos y demás, todo eso puede tomar tiempo en sentar efecto directo sobre la industria. Si bajamos costos de producción y quitamos nudos críticos para las empresas, podemos bajar costos de producción inmediatos. Y estas mesas productivas se enfocan en eso. La primera mesa productiva que ya instalamos hace 2 meses es la mesa productiva de calidad. En esa mesa se abordan varios de los temas que usted me comentó sobre los reglamentos técnicos, pero también sobre normativa del INEN, del ARCSA, de Agrocalidad, de las SENAE, etcétera y demás. Y los primeros objetivos de esa mesa, que ya la vamos a cerrar la primera etapa con resultados en cerca de 2 semanas, es bajar costos de producción para todos los trámites que se hacen, por ejemplo, en el ARCSA, en el INEN y demás. Vamos a bajar las tasas, vamos a bajar los costos, y en algunos casos en los cuales se pueda delegar a ciertos laboratorios privados, se va a hacer. Eso es lo que nos ha pedido el sector privado, ¿no? Las cámaras de Cuenca participan en esas mesas productivas. La segunda mesa que se está
discutiendo en este momento es la mesa de seguridad productiva. Evidentemente hay mucha problemática sobre este tema. Va a haber temas de seguridad en carretera, va a haber temas de coordinación directa con la policía y las Fuerzas Armadas, incluso para hacer inteligencia conjunta sobre esa mesa, y algunos otros temas que informaremos después. Otras mesas que se va a abrir son mesas relacionadas con la digitalización de trámites, y entonces el objetivo, uno dice, bueno, otra mesa más, ¿no? Estas mesas duran 2 meses, 3 meses. Se resuelven los temas porque traemos a todos los ministros para que puedan sentarse en la mesa. Lo mismo haremos mañana. En Azogues viene el gabinete productivo. Está compuesto por el Ministerio de Turismo, por el Ministerio de los temas laborales, por el Ministerio de Producción, evidentemente, por el Ministerio de Ambiente, y un par de miembros más del gabinete que vienen para escuchar directamente a los diferentes sectores productivos, en este caso de la zona sur del país, sobre sus necesidades. Un poco lo que hemos conversado con usted, pero con resultados y propuestas concretas. En cuanto al tema de la minería, señor ministro, sabemos del optimismo y la apuesta que hace el gobierno del presidente Lasso a la minería. Ayer se señalaba de que la expectativa para el 2030 son $9.200 millones de exportaciones ecuatorianas en minería, que sería aproximadamente el triple de la cifra que se maneja hoy en día. Cierto es que exportación no significa la misma cifra de dinero que queda en el país, pero ese es otro tema. En todo caso, Ecuador se lo sigue promocionando desde el oficialismo, con la presencia en Canadá del ministro de Energía, como el próximo destino minero en estas citas de la industria minera. Aquí en Cuenca ese es un tema neurálgico. Usted ve y conoce esta ciudad de la cual todos los ecuatorianos, no solamente los cuencanos, nos sentimos orgullosos. Cuenca es en gran parte como es en función de sus 4 ríos, y el agua es extremadamente importante aquí, señor ministro. Desde hace más de una década hay un grave conflicto que se ha dado con el proyecto Quimsacocha, impulsado originalmente por el gobierno de Rafael Correa. Este proyecto contiene amenazas directas al agua de la ciudad de Cuenca, afectaría eventualmente a 2 ríos. Los cuencanos nos pronunciamos en las urnas hace aproximadamente 2 años y se decidió, algo más, no fue en el marco del gobierno de Guillermo Lasso, y se decidió por aproximadamente un 90% de los votos que Cuenca iba por el agua y no por la minería, concretamente sobre ese proyecto. Este proyecto de Quimsacocha ha sido objeto de acciones de protección y al momento está paralizada por una acción judicial, pero fueron organismos de gobierno conjuntamente con la Cámara de la Minería, comprensible de parte de ellos, pero no entendemos cómo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas posiblemente ya es objeto de otra lectura, pero el Ministerio del Ambiente ha sido parte de ese equipo del gobierno que ha presentado una revisión de esa acción de protección, tema que está aún irresuelto y que está en manos de una Corte de Cuenca que pronto se pronunciará. Más allá de esto, si quisiera señalarle que hay una idea aquí, espero también interpretar correctamente el sentir general de que no hay sensibilidad por parte del gobierno a esa decisión que se tomó en consulta popular por la ciudadanía de Cuenca. Se argumenta el tema de la cronología, que la consulta popular fue después de que se había hecho alguna concesión por allí, pero en todo caso hemos escuchado a altos funcionarios del gobierno considerar al proyecto de Quimsacocha, que amenaza al agua de Cuenca, como un objetivo que se lo cumplirá. Se hará porque se hará, decía el exministro Vera. No es un tema que cae directamente sobre mi cartera, evidentemente es un tema más de minería y ambiente, y específicamente sobre el proyecto Quimsacocha yo no me puedo pronunciar porque no tengo el detalle de qué es lo que, en qué proceso está. Sería excelente que lo vaya a conocer. Bueno, yo conozco varios otros en los cuales intervengo yo desde el punto de vista de inversiones, ¿no es cierto? La inversión extranjera directa para minería sí que la estamos promocionando, siempre y cuando sea minería sostenible y que cumpla con todos los preceptos locales, con las leyes y demás. En el caso de Quimsacocha, si es que existe, ¿no es cierto?, y como lo hay, una consulta popular vinculante en la cual ya la ciudadanía se ha pronunciado sobre un tema específico, pues algo que no va a hacer este gobierno es bypassear o saltarse ningún pronunciamiento popular, ninguna ley y demás. Eso es algo que este gobierno no va a hacer, y en ese sentido sí le puedo comentar. Del punto de vista ambiental, con el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, con el ministro Gustavo Manrique, más bien lo que se está buscando es proteger las cuencas hidrográficas.
señala, perdóneme nuevamente la interrupción, lo que señala, incluyendo en esto el Ministerio de Minas, al Ministerio del Ambiente, es que no puede haber retroactividad en esto, que la consulta fue posterior al inicio o a la concesión minera, que por supuesto no ha pasado etapas fundamentales como el permiso ambiental, tampoco ha habido la consulta previa, libre e informada, no se ha dado en este proyecto, pero bueno. No vamos a discutirlo aquí, son temas que lo definirán además los jueces, ¿no? Pero sí tiene que ver con políticas gubernamentales. La decisión en alto grado está en manos del Ejecutivo. La decisión del gobierno en torno al tema de la minería es que no existe capacidad de desarrollo industrial, de desarrollo económico, de desarrollo social, si no hacemos minería responsable, minería socialmente responsable, ambientalmente responsable y productiva responsable, ¿no? Esto es esencial. Y lo bueno de este tema, de la minería, es que nosotros llegamos tarde frente a lo que ha sucedido en Chile, en Nueva Zelanda, en Australia, en Perú, en otros países de América Latina. El potencial de que la minería nos deje una gran cantidad de regalías a las comunidades, al gobierno, al Ecuador en su conjunto a través de exportaciones es muy alta, pero tenemos que hacerlo bien. Yo estoy 100% de acuerdo con usted y en esto estaremos alineados todos en el gabinete de gobierno, que minería no puede ir por encima de los temas ambientales, de los temas sociales, tiene que ir de la mano, y por eso es que los proyectos que estamos buscando generar, los nuevos proyectos, no este que estamos conversando, pues tienen que nacer bien. Cuando uno hace proyectos al apuro, cuando hay incluso corrupción en esos proyectos y se saltan las leyes y las normas, como sucedió en ese proyecto que usted está mencionando, eso es lo que termina sucediendo. Por eso es que hay que tomarse el tiempo suficiente para hacer los proyectos bien, para hacer las consultas previas, las consultas sociales, las consultas ambientales, y no apurar los temas productivos por encima de los temas sociales o ambientales. Una pregunta final que tiene que ver con el ámbito político y la coyuntura, señor ministro. Mucho hemos escuchado en estos días de que el gobierno de Guillermo Lasso debe dar un giro de 180 grados en políticas en varios temas, incluyendo por supuesto lo social. ¿Cómo llega este mensaje al gobierno? ¿Cómo llega a su cartera? Mire, yo creo que el mensaje llega fuerte y claro. Nosotros, y esto lo ha escuchado el presidente de la República, creemos que el modelo que estamos proponiendo de desarrollo económico tiene que dar sus frutos. ¿Qué modelo es el que proponemos? Un modelo basado en inversión, en emprendimiento, en la facultad del ciudadano de convertirse en emprendedor, en empresario, en artesano, y que existan esas oportunidades. ¿Qué no creemos? En un modelo de alto gasto, de alta deuda, que termina costándonos mucho más de lo que termina siendo la capacidad de pago del país y nos termina sobreendeudando. En eso no creemos. Ese modelo toma tiempo desarrollarlo. Mientras se da ese tiempo para desarrollar, para atraer inversiones, para generar apertura de mercados, etcétera, inversiones locales y extranjeras, pues es sin duda el que está llamado a mantener la inversión local, inversión pública durante ese periodo de transición, es el Estado. Por eso que usted le escuchó al presidente de la República hace escasas semanas que se iba a aumentar la inversión pública, ¿no es cierto?, en más de 1.000 millones. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque se ha trabajado bien en el entorno macroeconómico y demás. Entonces creo que aquí tiene que haber una sensibilidad clara, que la hay del gobierno, para escuchar aquellas cosas que no se han hecho bien, que sin duda las hay, y seguir potenciando aquellas donde creemos que el camino que estamos proponiendo es el adecuado. Y evidentemente aquí lo que sí tenemos que llamar es que cualquier disputa política no vaya a afectar al sector productivo. Mire lo que pasó en junio del año pasado. Seguramente no habrá ninguna otra ciudad en el país tan afectada como fue la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque se cierran 2 o 3 carreteras, 2 o 3 pasos y la ciudad queda absolutamente incomunicada. Las pérdidas de Cuenca durante ese paro, no las tengo 100% cuantificadas de acá, pero deben haber superado los 200 o 300 millones de dólares, porque a nivel de todo el país fueron más de 1.200 millones. Entonces, sí, bueno, algo que no puede volver a suceder. Tiene la cifra correcta usted. Bueno, ahí estuvo. Si es que eso vuelve a suceder, pues los sectores productivos simplemente van a quebrar. Entonces, si tenemos cosas que corregir, corrijámoslo, escuchemos a los sectores productivos, industriales, enrumbemos el camino, ¿no es cierto?, que lo estamos haciendo, pero tampoco se puede pretender imponer una agenda, ¿no es cierto?, de un modelo que no es el que ha ganado en la UNA. El presidente Lasso está muy claro, es un modelo de apertura, es un modelo de escuchar a la industria, es un modelo de libertad económica, pero siempre con un compromiso social. Y eso es lo que tiene que seguir creciendo y viéndose sobre todo, que es donde creo que toda la ciudadanía todavía no queda sino agradecerle por su presencia, señor ministro. Muchas gracias. Declaraciones del economista Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Son las